Parte 5. Es importante destacar, para aquellas personas que buscan eventualidades, o irregularidades, en el linaje de Yeshua por la vía de Yosef, José, el cual es el único que se menciona en Matillau y Hillel, Lucas. Es que las irregularidades que llegan hasta David, y luego a Salomón, son el pan de cada día en su vertiente histórica. Si verificamos sus relatos bíblicos vemos, hechos a veces inadecuados o impropios, y no vemos a ninguno que sea judío, y mucho menos cristiano que alce la voz en contra de esto. Lot y sus hijas en Sodoma. Para todos es conocida la relación que tuvieron las hijas de Lot con él, en medio de lo que ellas pensaban que era la destrucción total, aunque solo fueron 5 ciudades antiguas, representativas en la frase, Sodoma y Gomorra. Sea por los motivos que fueren, esa acción es altamente cuestionable. Pero no vemos a nadie decir que eso le quita mérito al Masías que nacería de David. Ahora bien, de esta relación de incesto, salieron los moabitas. Y de Moab nació Ruth, y de Ruth, nació Obed, y de Obed, Isaí, y de Isaí, David, y de David vendría el Masías. Anexo comentario al respecto. En otras palabras, ¿cómo pudo permitir el Eterno que de una relación incestuosa se formara la línea davídica de la cual vendría el Masías? Porque a no dudarlo, las fuentes hebraicas indican que mientras las hijas de Lot estaban buscando la sobrevivencia de la humanidad, el Eterno buscaba al Masías. Dice el Midrash, Rabá sobre Génesis 18 que el Masías fue encontrado en Sodoma. ¿Cómo fue encontrado? Porque de aquella irregularidad incestuosa surgió la dinastía davídica, pues como sabemos, Ruth, descendiente de Lot por la vía de su hijo nieto Moab, vino a ser una de las antecesoras del rey David. Ruth la Moabita. Veamos un comentario que encontré al respecto. De lo anterior se deduce que Ruth vino a formar parte fundamental de lo que sería luego conocida como la casa de David. ¿Cómo podemos explicar que ella, una moabita, pudo ser parte de la congregación de Israel, cuando la Torá específicamente prohíbe a los moabitas de tal posibilidad? Está escrito: ningún amonita ni moabita entrará en la congregación del Eterno, hasta 10ª generación, jamás, entrarán. Deuteronomio 23, 3, 4. ¿Cómo pudo Ruth entrar? ¿Y por qué día entró? Casándose nada menos que con Boaz, el juez de Israel en aquella generación. Esto es una irregularidad que tuvo que ser resuelta por nuestros magistrados, reinterpretando las escrituras y llegando a la conclusión que es una prohibición para los hombres, no para las mujeres moabitas. De modo que la contradicción fue resuelta reinterpretando las escrituras, pues la Torá no puede ser contradicha. De modo que donde vemos aparentes contradicciones, debemos buscar la solución usando los recursos exegéticos que nos han sido dados y la autoridad investida sobre los jueces de Israel. Tales irregularidades no tienen la intención de contradecir las escrituras, sino de invitarnos a participar en su solución como socios del Eterno en el ejercicio de su gobierno en la tierra. El mismo principio aplica a Yeshua. No podemos ser condescendiente con Ruth e inflexibles con otros, excepto que no vivamos justa y piadosamente como judíos. Yehudá, la canaanita y Tamar. Copio comentario muy interesante al respecto. ¿Y cómo explicaremos que Judá, juez de su generación, separándose de sus hermanos, tomó por mujer a una cananea, cuya descendencia fue prohibida para los judíos? Algunas traducciones, viendo el problema, tradujeron: hija de un prominente mercante. El que tiene ojos verá, pero el texto hebreo dice textualmente: Vayaré, y vio, Sham, allí, Yehudá, Judá, Batish Cananai, la hija de un cananeo, Usmo Shua, de nombre Shua, Vayikajea, y la tomó, Vayabó Leía, y se allegó a ella. Dicho texto es traducido por la editorial Sinaí de la siguiente manera: y vio allí Judá a una mujer cananea, hija de un tal Shua. Y la tomó y allegóse a ella. Génesis 38, 2. Sobre esto, si ustedes tienen a la mano los comentarios de Torah con Rashi, en Bereshit dice: 2 y Yehua vio allí, la hija de un hombre comerciante llamado Shua. Y la tomó y se llegó a ella. 2/comerciante. En este caso, esta palabra debe ser entendida tal como la traduce el Targum: comerciante. 145. Y en el comentario 145 dice: 145. Aunque la palabra generalmente designa a un miembro de los 7 pueblos Kenaanim, en este contexto no puede referirse a uno de ellos, ya que Abraham e Isaac habían sido estrictos en no tomar por esposa a una mujer Kenaanf, por lo que hubiera sido inconcebible que Yehud lo hiciera, Mizrahi. Sin embargo, Rashi mismo señala en su comentario al V37-35 que Rab Nehemid opina que los hijos de Jacob sí se casaron con mujeres Kenaanim.
Para explicar la contradicción, Sifte Jajamim opina que en aquel caso posiblemente se refiere a hijas nacidas de la unión de hombres de otro pueblo con mujeres Kenaanim. Siendo que su nacionalidad sigue al padre, solo eran medias Kenaanim. En cualquier caso, aquí Rashi se ve obligado a explicar en el sentido de comerciante porque como la familia de Jacob habitaba en Kenaan, todos los habitantes eran Kenaanim y hubiera sido superfluo enfatizar que este hombre era Kenaani. La palabra también es utilizada en el sentido de comerciante en Mishte 31, 24. Tomado de Torah con Rashi, Bereshit página 524. Como vemos aquí, aunque Rashi trata de justificar la acción de Judá, vemos que el texto dice claramente según el diccionario de Strong, H 3669. Kenaani. Patronímico de H 3667. Kenaanita o habitante de Kenaan. Por implicación mercachifle, los cananeos saliendo por sus vecinos los ismaelitas, quienes conducían caravanas mercantiles. Mercader, canáneo. Si ciertamente también aplica la palabra a mercader, se entiende que la nacionalidad de dicho mercader es canánea como opina el rabino Nehemía. Pero vamos a ver otro comentario al respecto. Sin embargo, podemos preguntarnos por qué les pareció a la Torá precisar que Jirá era un mercader y por qué utilizó para ello una palabra tan poco corriente y ambigua, por añadidura. Cabe la posibilidad de que, al subrayar, desde el principio del capítulo, el origen kenaanita de la mujer de Judá, la Torá haya querido expresar la misma idea que hemos expuesto en el comentario. 19. 15. El Medrash, que citamos en aquella ocasión, hacía constar en efecto, que el linaje real de David se remontaba, por su ascendencia paterna, a la perversa generación de Sedom. De allí era la hija de Lot quien, a raíz de su incestuosa unión, dio a luz a Moab, el padre de la nación de la que procedía Ruth, la antepasada de David. Ahora bien, así como la ascendencia materna de la dinastía del Mesías había sido mancillada por el pecado, de igual modo, su ascendencia paterna se vio afectada por la falta cometida por Judá. Como lo da a entender el texto, la caída de este comenzó cuando se casó con una mujer kenaanita, y se consumó cuando cohabitó con su nuera. Pero el fruto de esa unión prohibida fue Pérez, el antepasado paterno de David, Ruth y Dib. La providencia consideró, sin duda necesario que para comprender a los hombres de todas las razas y para ser capaz de infundirles al amor de Dios, el futuro Redentor llevase en sus venas una gota de sangre no judía. También era necesario para el Mesías pudiese desempeñar un día su papel de árbitro supremo de justicia y del amor humano, la falta y el pecado existiesen en el seno de su propia familia. Interpretación de Arosh en Adar Zekenim. Tomado de la voz de la Torá página 377. Siguiendo la línea de este comentario el cual yo apoyo, era necesario que nuestro Mashiach tuviera en sus venas sangre de diferentes razas, y que en su familia existiera este tipo de problemas, ya que de otro modo no podía relacionarse con el mundo apropiadamente, ya que nada tendría que ver con ellos, pues sería ajeno a todo nuestro pecado. ¿Cómo podrá una persona dar un juicio correcto de algo que nunca ha experimentado? Solo uno que también estuvo en nuestros zapatos sabe cómo nos sentimos y reconoce cuál es nuestro sufrimiento y aflicción. Por lo tanto, Mashiach, lejos de lo que piensan algunos que lo ven como un extraterrestre, al quitarle su humanidad que lo hace válido y perfecto para nuestro arbitraje, un hombre hijo de hombre, el cual resistió toda tentación, es nuestro representante perfecto ante el eterno nuestro Elohim. Por lo tanto, todos los judíos son descendientes de una canánea y una moabita por la vía de Judá. ¿Cómo explican esta irregularidad? ¿Quién se opone a ella? Es por ello, hermanos, que tenemos que aprender a defender nuestro Mashiach, pero no con argumentos cristianos de semidioses con genealogía, ya que es imposible tener una conversación coherente con nuestros hermanos judíos de esa forma, sino con sus propios comentarios, usando como fuentes los sabios de su nación, que son ampliamente reconocidos por ellos. Veamos otra irregularidad. Raaf la ramera. Copio el comentario al respecto. Aquí estamos en presencia de otra irregularidad. Preguntémonos. ¿Quién fue la madre de Boaz, de quien vino el rey David? La Torá nos informa de los hijos de Judá por la vía de Shua, la canaanita, lo siguiente. Nasón engendró a Shalmá, y Shalmá engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Primera de Crónicas 2, 11 al 12, así que sabemos que Shalmá, Zalmón, engendró a Boaz, pero no nos informa de qué mujer. ¿Quién fue esa mujer? La Torá oral nos dice quién fue esa mujer. Raaf, la ramera. ¿Dónde está documentado esto? Primero, recordemos lo que está certificado en la Torá escrita, según Josué 6, 25.
Pero Josué puso a salvo a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella vivió en medio de Israel hasta hoy. Así pues, se le permitió unirse a nuestro pueblo Israel. Esto implica que hizo su conversión, y se volvió de sus ídolos, y de su mal forma de vivir, a la fe de Israel y a la vida de santidad exigida en la Torá para nuestro pueblo. ¿Qué pasó con ella? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Qué dice la Torá oral? Nuestro Sefer da la respuesta, pues nos informa lo siguiente. Salmón engendró de Rahab, a Boaz y Boaz engendró de Ruth, a Obed, y Obed engendró a Yisai. Matitiao 1:5. La única manera de probar que esto fue así, es basándonos en la tradición oral conocida internamente por los descendientes de la Casa Real de Israel. Una evidencia de los destinatarios a quien fue escrito originalmente el Sefer. Si vamos a descalificar la genealogía de Yeshua porque existan en ellas irregularidades, las cuales por cierto, hemos aclarado, ¿qué haremos con todas estas otras irregularidades que están documentadas en las Escrituras? Y cuando pensamos que todas esas irregularidades están precisamente conectadas con la casa de David y su trono, entonces no podemos sino reconocer que detrás de ellas, se encuentra la soberanía y poder del Eterno guiando todo este maravilloso proceso hasta su consumación final. La llegada de su justo Masíaj, una de cuyas funciones es precisamente hacer rectificación de todos los errores pasados en la historia de nuestro pueblo y de la humanidad. Bueno, estimados hermanos, hasta aquí, con estos comentarios sobre las supuestas irregularidades o problemas en la genealogía de Yeshua. Por lo que siempre les digo, la última palabra en este asunto la tiene usted, recuérdelo. Shalom a todos.